Una historia sobre amor maternal, ingratitud y segundas oportunidades que va a conmover profundamente tus sentimientos. Una madre dedicada pierde todo tras la muerte de su esposo, mientras su hija hereda una fortuna millonaria. ¿Qué pasa cuando el destino pone a ambas frente a frente con la única cosa que el dinero no puede comprar? Una lección sobre familia que cambiará tu perspectiva para siempre. El cielo gris de Madrid parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo de Carmen Delgado mientras salía de la notaría más prestigiosa de la ciudad. A los 58 años, con su cabello castaño ya plateado por las canas y sus manos trabajadas por décadas de dedicación al hogar, Carmen caminaba lentamente por las calles empedradas del centro histórico, sintiendo como si todo su mundo se hubiera desmoronado en una sola mañana. Ricardo Delgado había fallecido 3 semanas atrás tras un infarto súbito, dejando a Carmen viuda después de 35 años de matrimonio. Durante todas esas décadas, ella había sido la esposa perfecta, cuidó de él cuando enfermó, administró el hogar mientras él construía su imperio de bienes raíces, y sacrificó sus propios sueños para apoyar cada una de sus ambiciones empresariales. Pero lo que Carmen acababa de descubrir en la lectura del testamento la había dejado en shock total. Su difunto esposo había dejado la impresionante mansión de $6 millones en el exclusivo barrio de La Moraleja, junto con todas sus cuentas bancarias, inversiones y propiedades, directamente a su hija Sofía. Para Carmen, la mujer que había estado a su lado durante más de 3 décadas, había dejado únicamente un Toyota Corolla de 10 años de antigüedad. Sofía Delgado, de 32 años, había heredado una fortuna que la convertía instantáneamente en una de las mujeres más ricas de su generación en Madrid. Alta, elegante, con cabello rubio perfectamente arreglado y una actitud que siempre había rozado la arrogancia, Sofía había estudiado administración de empresas en Londres y regresado a España con ideas muy claras sobre lo que merecía de la vida. La relación entre madre e hija nunca había sido fácil. Sofía siempre había culpado a Carmen de ser demasiado simple, poco ambiciosa y de no haber empujado suficientemente a Ricardo hacia el éxito que finalmente logró. En la mente de Sofía, su madre había sido más un obstáculo que una ayuda en el ascenso social de la familia. Esa tarde, en el salón principal de la mansión de La Moraleja, rodeadas por muebles de diseño italiano y obras de arte contemporáneo, madre e hija se enfrentaron por primera vez después de la lectura del testamento. No entiendo por qué estás sorprendida, mamá, dijo Sofía con una frialdad que cortaba el aire. Papá siempre fue inteligente con sus decisiones. Él sabía que yo podría manejar esta fortuna de manera adecuada, mientras que tú. Hizo una pausa despectiva, tú probablemente la desperdiciarías en tonterías sentimentales. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Sofía, yo fui quien estuvo al lado de tu padre durante todos los años difíciles. Cuando él apenas comenzaba su negocio, cuando pasamos noches enteras preocupándonos por las deudas, ¿cuándo? Exactamente, la interrumpió Sofía. Tú estuviste ahí durante los años de pobreza. Yo estoy aquí para disfrutar los años de riqueza. Es justicia poética, ¿no te parece? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que se había estado conteniendo desde la mañana. ¿Justicia? Sofía, soy tu madre. Te crié, te amé, sacrifiqué. Nadie te pidió que sacrificaras nada, replicó Sofía, levantándose de su sillón de cuero importado. Esas fueron tus decisiones. Ahora yo estoy tomando las mías. Esta casa es mía, este dinero es mío, y francamente, creo que sería mejor para ambas si comenzaras a acostumbrarte a tu nueva realidad. Carmen miró alrededor de la casa que había ayudado a decorar, donde había cocinado miles de cenas familiares, donde había cuidado a Sofía cuando era niña y estaba enferma. Ahora se sentía como una extraña en el lugar que había sido su hogar durante 15 años. Los siguientes meses fueron los más difíciles en la vida de Carmen. Con los pocos ahorros que tenía y la pequeña pensión que recibía, logró alquilar un modesto apartamento de una habitación en un barrio de clase trabajadora en las afueras de Madrid. El contraste con su vida anterior era devastador, de una mansión con jardín y servicio doméstico, a un espacio de 50 metros cuadrados donde ella misma tenía que hacer todo. Para sobrevivir, Carmen tuvo que buscar trabajo por primera vez en décadas. Encontró empleo como cajera en un supermercado del barrio, donde trabajaba turnos de 8 horas diarias atendiendo a clientes, muchos de los cuales eran más jóvenes que ella y la trataban con la indiferencia típica hacia los empleados mayores. Mientras tanto, Sofía había transformado su vida completamente. La mansión ahora era el escenario de fiestas constantes, reuniones de negocios y cenas elegantes. Había contratado un equipo de diseñadores para remodelar completamente el interior,
borrando cualquier rastro de la presencia de sus padres. Las fotografías familiares fueron reemplazadas por arte moderno, y los muebles cómodos y tradicionales que Carmen había elegido fueron sustituidos por piezas minimalistas y frías. Sofía se había rodeado de un círculo social completamente nuevo, empresarios jóvenes, influencers de redes sociales, y personas atraídas principalmente por su nueva fortuna. Entre ellos estaba Alejandro Ruiz, un hombre de 35 años, guapo y carismático, que se había convertido en su novio oficial. Alejandro tenía su propio negocio de marketing digital y parecía genuinamente interesado en Sofía, aunque Carmen siempre había tenido sus dudas sobre sus verdaderas intenciones. En las pocas ocasiones en que Carmen intentó contactar a su hija, las conversaciones eran breves y frías. Sofía había dejado muy claro que consideraba que su madre pertenecía al pasado, a una etapa de su vida que prefería olvidar. Cuando Carmen llamaba, Sofía generalmente estaba ocupada con reuniones importantes o viajando por negocios. Una tarde particularmente difícil, Carmen recibió una llamada de su antigua vecina en La Moraleja, María José, quien le contó sobre una fiesta espectacular que Sofía había organizado la noche anterior. Había más de 100 invitados, Carmen. Camareros, música en vivo, fuegos artificiales. Debe haber costado una fortuna, le comentó María José con una mezcla de admiración e incomodidad. Esa noche, Carmen se sentó en su pequeño sofá de segunda mano, comiendo una cena simple mientras veía las fotos de la fiesta de Sofía en redes sociales. Su hija parecía radiante, rodeada de personas que parecían adorarla, viviendo exactamente la vida que siempre había soñado. Carmen no pudo evitar preguntarse si Sofía alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se preguntaba cómo estaba viviendo su madre. La respuesta llegó cuando Carmen intentó acercarse a Sofía durante su cumpleaños. Había ahorrado durante semanas para comprarle un collar de perlas que había visto en una joyería del centro. Cuando llegó a la mansión, el guardia de seguridad que Sofía había contratado le impidió la entrada. Lo siento, señora, pero la señorita Sofía está en una reunión privada y dio instrucciones de no ser molestada, le explicó el guardia con educación pero firmeza. Carmen nunca llegó a entregar el regalo. ¿Qué piensas de la actitud de Sofía hacia su madre? ¿Crees que Carmen debería seguir intentando acercarse a su hija, o es momento de que siga adelante con su vida? Deja tu opinión y continúa viendo para descubrir cómo el destino tiene planes muy diferentes para ambas. La vida de Sofía parecía perfecta desde cualquier perspectiva externa. A los 32 años, manejaba una fortuna de 6 millones de dólares, vivía en una de las mansiones más hermosas de Madrid, y era cortejada constantemente por la alta sociedad española. Sus días transcurrían entre reuniones de inversión, cenas en restaurantes exclusivos, viajes espontáneos a París o Londres, y fiestas que eran la envidia de toda su generación. Sin embargo, algo comenzó a cambiar durante el otoño. Sofía empezó a experimentar dolores de cabeza intensos que inicialmente atribuyó al estrés de manejar tantos negocios y compromisos sociales. Los dolores se volvieron más frecuentes y severos, acompañados por episodios de fatiga extrema que no podía explicar. Durante una cena elegante en uno de los hoteles más prestigiosos de Madrid, Sofía se desmayó frente a todos sus invitados. Alejandro, su novio, la llevó inmediatamente al hospital privado más exclusivo de la ciudad. Los médicos realizaron una serie de exámenes exhaustivos que revelaron una realidad aterradora. Sofía tenía un tumor cerebral que requería tratamiento inmediato y prolongado. El diagnóstico era complejo. Aunque el tumor era operable, requeriría múltiples cirugías, meses de quimioterapia, y un periodo de recuperación que podría durar hasta un año. Los médicos fueron honestos, sería una batalla larga y difícil, sin garantías absolutas de éxito. La noticia se extendió rápidamente por el círculo social de Sofía. La reacción fue reveladora y devastadora. Las personas que habían estado constantemente a su alrededor, que habían disfrutado de sus fiestas y se habían beneficiado de su generosidad, comenzaron a desaparecer gradualmente. Las invitaciones a eventos se redujeron drásticamente, las llamadas se volvieron menos frecuentes, y las visitas prácticamente cesaron. Alejandro, quien había sido tan atento y romántico durante los meses de abundancia, mostró su verdadera naturaleza cuando Sofía más lo necesitaba. Una tarde, mientras ella se preparaba para su primera cirugía, él llegó al hospital con una expresión incómoda en el rostro. Sofía, esto es muy difícil para mí, comenzó, evitando mirarla directamente a los ojos. Yo no firmé para esto cuando comenzamos nuestra relación. Tú eras una mujer exitosa, vibrante, llena de vida. Ahora, esto va a ser muy complicado y largo, y francamente,
no creo que sea justo para ninguno de los dos continuar así. Sofía se quedó sin palabras. En un momento en que necesitaba más apoyo emocional que nunca, el hombre que había profesado amarla la estaba abandonando. ¿Me estás dejando porque estoy enferma?, le preguntó con incredulidad. No es tan simple, murmuró Alejandro. Es que, mi vida también es importante. No puedo poner todo en pausa por una situación tan incierta. Esa fue la última vez que Sofía vio a Alejandro. En las semanas siguientes, mientras se sometía a la primera de varias cirugías, Sofía experimentó una soledad más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Su habitación privada en el hospital, aunque lujosa, se sentía como una prisión dorada. Los únicos visitantes regulares eran enfermeras, médicos, y ocasionalmente algún conocido que llegaba por obligación social más que por afecto genuino. Una noche, después de una sesión particularmente difícil de quimioterapia que la había dejado débil y nauseada, Sofía se encontró mirando su teléfono móvil. Había cientos de contactos, pero no sabía a quién llamar. Sus amigos ricos estaban ocupados con sus propias vidas, Alejandro había desaparecido completamente, y los conocidos de negocios no eran precisamente el tipo de personas a las que recurrir en momentos de vulnerabilidad emocional. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que la golpeó como un rayo: la única persona en el mundo que la había amado sin condiciones, sin importar su dinero o su estatus social, era precisamente la persona a la que había tratado con más crueldad. Su madre. Muchísimas gracias por permanecer en el vídeo hasta aquí. Te agradezco enormemente tu tiempo y atención, pero créeme que lo mejor de esta historia aún está por venir. Los próximos capítulos van a emocionarte de una manera que no esperabas. Carmen estaba terminando su turno nocturno en el supermercado cuando recibió una llamada que cambiaría todo. Era el doctor Martínez, el oncólogo principal del Hospital Universitario La Paz. Su voz era profesional pero comprensiva cuando le explicó la situación de Sofía. Señora Delgado, su hija está hospitalizada en nuestro centro. Ha tenido complicaciones después de su segunda cirugía. Bueno, ella preguntó específicamente por usted. Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. A pesar de todos los desprecios, de toda la frialdad, de todos los meses de silencio y rechazo, su corazón de madre se activó instantáneamente. Sin dudarlo un segundo, pidió permiso en el trabajo y se dirigió al hospital. Cuando Carmen entró a la habitación de Sofía, lo que vio la destrozó completamente. Su hija, siempre tan perfecta y arrogante, yacía en la cama del hospital con el cabello rapado por las cirugías, su rostro pálido y demacrado por los tratamientos, y sus ojos, esos mismos ojos que la habían mirado con tanto desprecio, ahora llenos de lágrimas y vulnerabilidad. Mamá, susurró Sofía, y esa simple palabra contenía años de dolor, orgullo quebrado, y una súplica desesperada por perdón. Carmen se acercó lentamente a la cama. Su instinto maternal, que había sido reprimido por meses de rechazo, emergió con una fuerza abrumadora. Estoy aquí, mi amor, le dijo, tomando la mano fría y frágil de Sofía. Estoy aquí y no me voy a ir a ningún lado. Durante las siguientes 8 semanas, Carmen se convirtió en la única constante en la vida de Sofía. Dejó su trabajo en el supermercado, renunció a su pequeño apartamento, y prácticamente vivió en el hospital. Dormía en una silla incómoda junto a la cama de Sofía, comía la comida básica de la cafetería del hospital, y se convirtió en enfermera, psicóloga y compañía las 24 horas del día. Carmen estuvo presente durante cada sesión de quimioterapia, sosteniéndole la mano cuando los náuseas eran insoportables. La acompañó a cada cita médica, tomando notas meticulosas sobre medicamentos y tratamientos. Cuando Sofía tenía pesadillas por la noche, Carmen la tranquilizaba con las mismas canciones de cuna que le había cantado cuando era niña. Los médicos y enfermeras notaron inmediatamente la diferencia que hacía la presencia de Carmen. Sofía respondía mejor a los tratamientos, su estado de ánimo mejoró significativamente, y su proceso de recuperación se aceleró de manera notable. La dedicación de Carmen no pasó desapercibida para nadie en el hospital. Durante esas largas semanas, Sofía tuvo tiempo para reflexionar profundamente sobre su vida. Veía cómo su madre, la mujer a quien había despreciado y abandonado, había dejado todo para cuidarla sin pedirle nada a cambio. Carmen no la juzgaba por su comportamiento pasado, no le recordaba constantemente sus errores, simplemente estaba ahí, ofreciendo amor incondicional en el momento más oscuro de su vida. Una tarde, mientras Carmen le daba de comer cuidadosamente una sopa tibia, Sofía notó las manos de su madre. Estaban más arrugadas que antes, con callos nuevos del trabajo en el supermercado,
y llevaba puesta la misma ropa modesta desde hacía días. Se dio cuenta de que su madre había sacrificado los pocos recursos que tenía para estar con ella. «Mamá», dijo Sofía con voz quebrada, «¿por qué estás haciendo esto? Después de cómo te traté, después de todo lo que te hice». Carmen dejó la cuchara y miró directamente a los ojos de su hija. «Porque eres mi hija, Sofía. Porque el amor de una madre no tiene condiciones, no tiene límites, y no se agota nunca. Ni siquiera cuando más duele». Esa noche, por primera vez en años, Sofía lloró verdaderamente. No por su enfermedad, no por su situación, sino por la comprensión abrumadora de lo que había perdido y lo que casi destruye para siempre. Después de 2 meses intensos en el hospital, los médicos finalmente dieron la noticia que tanto Carmen como Sofía habían estado esperando: el tratamiento había sido exitoso. El tumor había respondido mejor de lo esperado a la combinación de cirugías y quimioterapia, y aunque Sofía necesitaría controles regulares durante años, su pronóstico era excelente. El día del alta hospitalaria, Sofía se encontraba físicamente débil pero emocionalmente transformada. La experiencia de enfrentar su propia mortalidad, combinada con el amor incondicional que había recibido de su madre, había cambiado completamente su perspectiva sobre la vida, la familia y lo que realmente tenía valor. Carmen había empacado las pocas pertenencias que Sofía había acumulado durante su estancia hospitalaria cuando su hija la llamó para que se sentara junto a ella en la cama. «Mamá, necesito decirte algo», comenzó Sofía, sus ojos aún mostrando la fragilidad física pero con una nueva claridad emocional. «Durante estos meses, he tenido mucho tiempo para pensar sobre mi vida, sobre las decisiones que tomé, sobre la persona en la que me convertí». Sofía hizo una pausa, luchando contra las lágrimas que comenzaban a formar. «Fui una hija terrible. Te traté como si fueras invisible, como si no valieras nada. Tomé todo lo que papá te dejó, debería haber sido tuyo también, y actué como si te hubiera hecho un favor». Carmen intentó interrumpir, pero Sofía levantó la mano gentilmente. «Déjame terminar, por favor. Durante las peores noches en este hospital, cuando el dolor era insoportable y pensé que podría morir, la única persona que estuvo conmigo fue la misma persona a la que había tratado con más crueldad. Tú nunca me abandonaste, mamá. Nunca». Sofía tomó las manos trabajadas de su madre entre las suyas. «Me di cuenta de que había confundido completamente lo que significaba el éxito, la riqueza y la felicidad. Pensé que el dinero de papá me haría libre, pero en realidad me convirtió en una prisionera de mi propia arrogancia. Perdí de vista lo único que realmente importaba, el amor de mi familia». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ambas mujeres. «Mamá, sé que no merezco tu perdón después de todo lo que hice, pero te lo pido de rodillas. Y más que eso», Sofía respiró profundamente, «quiero pedirte que vengas a casa conmigo. No como invitada, sino como la dueña de esa casa que siempre debiste ser». Carmen estaba abrumada por la emoción. «Sofía, mi amor, yo nunca dejé de amarte, ni siquiera en los momentos más difíciles. Eres mi hija, y nada podrá cambiar eso jamás». Una semana después, Carmen se mudó de regreso a la mansión de La Moraleja, pero esta vez la dinámica era completamente diferente. Sofía había hecho cambios significativos en la casa, reincorporando muchas de las fotografías familiares y elementos personales que había removido anteriormente. Había convertido la suite principal en un espacio compartido donde ambas pudieran vivir cómodamente mientras Sofía continuaba su recuperación. Más importante aún, Sofía había comenzado a usar su fortuna de manera completamente diferente. Estableció una fundación para ayudar a familias que no podían costear tratamientos médicos especializados, particularmente para enfermedades como la que ella había enfrentado. También comenzó a participar activamente en programas de apoyo para pacientes con cáncer y sus familias. Carmen se convirtió en la CEO directora de la fundación, utilizando su experiencia reciente como cuidadora para diseñar programas de apoyo que realmente ayudaran a las familias en crisis. Juntas, madre e hija, crearon algo hermoso y significativo con la riqueza que una vez las había separado. 6 meses después, durante una cena tranquila en su hogar, Sofía le agradeció nuevamente a Carmen por haberle salvado la vida de más maneras de las que podía contar. «Mamá, tú no solo me cuidaste durante mi enfermedad. Me enseñaste lo que significa el amor verdadero, el perdón y la familia. Me devolviste el alma». Carmen sonrió, mirando a su hija recuperada y transformada. «El amor de una madre, mi querida Sofía, es lo único en este mundo que nunca se agota, nunca se condiciona y nunca se rinde.
Esa es la verdadera herencia que quería dejarte. ¿Crees que Sofía merecía el perdón de Carmen después de todo lo que había hecho? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Carmen cuando recibiste esa llamada del hospital? Esta historia nos recuerda que el amor maternal es una de las fuerzas más poderosas del universo, capaz de superar cualquier herida y transformar incluso los corazones más endurecidos. ¿Alguna vez has experimentado una situación similar en tu familia? ¿Crees que el dinero puede realmente cambiar tanto a las personas, o simplemente revela quiénes eran en realidad? ¿Piensas que Sofía realmente cambió, o que solo reaccionó por miedo durante su enfermedad? El perdón es una de las decisiones más difíciles que podemos tomar en la vida, especialmente cuando viene de quienes más nos han lastimado. Pero como nos enseña Carmen, a veces el perdón no es tanto sobre lo que la otra persona merece, sino sobre liberarnos a nosotros mismos del peso del resentimiento. Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre esta historia. ¿Te identificaste con Carmen, con Sofía, o con ambas en diferentes momentos? ¿Qué lección te llevas de esta experiencia familiar? Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y no te pierdas el próximo vídeo recomendado, donde otra historia increíble te espera para emocionarte y hacerte pensar sobre el poder del amor y la familia.